Continuando con las enfermedades de origen alimentario y con las enterobacterias patógenas entéricas, vamos a hablar de las fiebres entéricas. Estas fiebres entéricas tienen ciertos microorganismos como agentes causales. Tenemos, por ejemplo, la fiebre tifoidea, que se va a dar por la serovariedad TIPI. La seriovariedad paratipi también es otra, eh, digamos, enfermedad entérica que se puede presentar con los subtipos A, B y C, y lo que va a generar es la fiebre paratifoidea. Estas bacterias se pueden encontrar, por ejemplo, en aguas contaminadas y a veces por alimentos contaminados con heces humanas. Tenemos que es una bacteria invasiva en el hígado, vesícula biliar y vaso, es decir, que se va a alojar en ciertos órganos. Y lo que es importante considerar es que tienen una alta tasa de mortalidad. En cuanto a los síntomas y otras características de lo que es la fiebre tifoidea, la misma puede generar una septicemia con una fiebre muy alta de 40 grados centígrados y esta fiebre es continua. Puede generar cefalalgia, malestar general, anorexia, dolor abdominal, estreñimiento en las primeras fases y luego diarrea. Pueden aparecer manchas rosadas en el tronco, en el o tos, también hemorragias intestinales y a veces puede también haber presencia de hemorragias nasales. En la actualidad se dispone de 2 vacunas contra la fiebre tifoidea. Una vacuna que es vía oral, que está compuesta por una cepa atenuada de TIPI, y otra de uso parenteral compuesta de un polisacárido capsular. Acá podemos ver un poco en esta imagen la fiebre tifoidea que presenta síntomas de fiebre, como dijimos, dolor de cabeza, debilidad, dolor abdominal, falta de apetito y puede comenzar con estreñimiento y presentar después diarrea. Se contagia al consumir agua y alimentos contaminados con heces fecales. Las bacterias ingresan al cuerpo y llegan al intestino y luego van a pasar al torrente sanguíneo donde pueden invadir la vesícula, el hígado o incluso otras partes del cuerpo. En cuanto a lo que es la fiebre paratifoidea, también presenta septicemia, fiebre alta y continua, debilidad general, a veces náuseas, vómitos, tos, sudoración y anorexia. También pueden aparecer manchas rosadas en el tronco, al igual que en la fiebre tifoidea. Fíjense que la fiebre puede ser continua por más de 72 horas, mayor a 39 grados centígrados, irritación en los ojos, malestar general, tos seca, diarrea, vómitos, dolor en las articulaciones y abdominal. La fiebre tifoidea sí es causada por la Salmonella typhi, que es una bacteria anaeróbica facultativa que fermenta la glucosa y tiene requerimientos nutricionales muy simples. Por otro lado, la fiebre paratifoidea es patológica y clínicamente similar a la tifoidea, pero con síntomas menos frecuentes y causada por la Salmonella subtipo paratifi A, B o C. Sí, acá podemos ver en la imagen, ¿sí?, una micrografía electrónica donde se muestra una bacteria de Salmonella en rojo, ¿sí?, y cómo invade las células humanas en el cultivo, ¿sí?, cómo se está inmersa dentro de estas células. ¿Qué alimentos están involucrados en las fiebres entéricas? El agua y alimentos contaminados por heces humanas son los principales vehículos de infección. También lo que es la manipulación de los alimentos por parte de los portadores sanos de las bacterias. Es decir, hay personas que pueden contener estas bacterias y ser asintomáticas y sin embargo poder contaminar los alimentos al manipular los mismos. Aguas contaminadas, leche cruda, ensaladas crudas que estén mal lavadas, mariscos y frutas.
En cuanto a la prevención de las fiebres entéricas, es importante la cloración del agua, es decir, consumir agua potable, ¿sí?, a nivel industrial, realizar una correcta pasteurización de la leche y sus derivados y una correcta manipulación y conservación de los alimentos a menos de 7 grados centígrados o más de 65 grados centígrados. También tiene que haber una correcta higiene de aquellos que manipulan los alimentos. Es fundamental evitar la contaminación cruzada. También se deben consumir solamente mariscos que estén autorizados, es decir, que hayan pasado por estrictos controles. Evitar utilizar aguas residuales para el riesgo de frutas y de verduras. Control de insectos, roedores y pájaros. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la shigelosis o disentería bacilar. El agente causal puede ser la Shigella del grupo A o el grupo B, que ocasionan diarrea profunda sanguinolenta. Tenemos también un grupo C y grupo D, que además pueden producir una enfermedad benigna de corta duración y con una tasa de mortalidad muy escasa. Estas bacterias son destruidas a temperaturas mayores a los 63 grados centígrados durante un tiempo de cocción de al menos 5 minutos. Pero es importante considerar que sobreviven a lo que es la refrigeración y la congelación. El agua y ciertos alimentos son únicamente transportados, los transportadores, perdón, de estos microorganismos, pero también las moscas pueden ser un vector pasivo de transmisión de las shigelas. Por otra parte, el hombre puede ser un reservorio de shigela se encuentra habitualmente en primates y por lo tanto una incorrecta manipulación de alimentos puede generar que el alimento se encuentre contaminado. Para que un alimento sea transportador de shigella, el alimento no debe ser ácido ni muy seco para poder permitir el crecimiento y la supervivencia de la bacteria. También ser artículos muy manipulados, por ejemplo la carne picada, que tiene mucha manipulación en donde primeramente se corta, luego se procesa. Alimentos preparados o mantenidos a temperatura ambiente y que luego se consumen sin una nueva cocción. Por ejemplo, si yo cocino una carne, la dejo a temperatura ambiente por 1, 2 o 3 horas, favorezco el desarrollo de esta bacteria, entonces es un potencial foco de infección. En cuanto a los síntomas de la shigelosis, tenemos diarreas y calambres dolorosos durante la defecación principalmente. Al principio las heces son acuosas y voluminosas y más tarde se vuelven escasas, mucosas y sanguinolentas. Se puede manifestar de manera súbita con un dolor abdominal muy fuerte, con náuseas, en ocasiones vómitos y fiebre muy alta, mayor a 39,5 grados centígrados y con una sensación de postración, es decir, la persona se va a sentir muy cansada, con mucho agotamiento y la necesidad de estar en cama. La pobre condición física y metabólica del paciente, principalmente infantil, pone en riesgo a la vida de los niños en infecciones causadas principalmente por Shigella en su subtipo Dysenteriae. Las otras especies de Shigella producen enfermedades más leves y que raramente son mortales. Entonces, como vemos acá en este cuadro, podemos observar que el cuadro clínico tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días, los síntomas pueden durar de 2 a 7 días con una diarrea acuosa con disentería inodora, fiebre, tenesmo, dolor abdominal agudo, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y deshidratación. La transmisión se da por contacto oral anal de una persona a otra, comer alimentos contaminados, verduras cosechadas donde existe agua residual, beber o nadar en agua contaminada. ¿Qué alimentos están involucrados en la shigelosis? Por ejemplo, alimentos que hayan sufrido manipulación por portadores de Shigella o hayan estado en contacto con aguas y suelos contaminados,
verduras provenientes de suelos contaminados regadas con aguas cloacales o mal manipuladas, frutas y vegetales que se consuman crudos, leches no higienizadas, agua, queso blanco, arroz cocido y mariscos. En cuanto a la prevención, es fundamental educar a la población acerca de la correcta higiene personal y de los alimentos, utilizar utensilios en vez de las manos para preparar ciertos alimentos, evitar que aquellos portadores de Shigella manipulen alimentos, evitar la contaminación cruzada, utilizar agua potable y es importante extremar los cuidados higiénicos domésticos ante la presencia en la familia de algún caso de shigelosis. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.